Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Menese Talks. Soy Norma Gómez, asesor in-house en Menese Condos, y el tema de hoy es invertir con inteligencia, plusvalía y retorno de inversión en la Riviera Maya. Y para hablar de este tema tan interesante, tengo a una experta que es Stephanie Gutiérrez. Muchas gracias, Norma, por la invitación. La verdad es que me complace mucho estar nuevamente en un capítulo de Menese Talks y justamente en un capítulo como este que engloba unos puntos súper importantes que a lo largo de nuestra carrera inmobiliaria vemos a diario con los clientes inversionistas. Exactamente, vamos a hablar temas como ya lo mencionaba en el tema principal, plusvalía, retorno de inversión. ¿Sabes realmente cómo evaluar si una propiedad va a ser una buena inversión? Sí, totalmente. Creo que son las principales preguntas que se hace un cliente cuando empieza a enfocar su idea de invertir en la Riviera Maya. Estos puntos para mí son claves, entonces yo creo que podemos empezar dándole, pues a quienes no conocen perfectamente la definición de estos términos, contarles un poquito, ¿no? Qué significa la plusvalía y que puedan tener como una idea más clara. En palabras sencillas, la plusvalía es el aumento de precio que tiene la propiedad desde que la compras y en los años siguientes. Y obviamente hay varios factores que influyen en eso. Nosotros dentro de nuestro trabajo, pues verificamos específicamente que la propiedad pueda cumplir con estos factores para que sea una muy buena inversión para el cliente. Excelente, claro que sí, la plusvalía es un tema que todos nuestros clientes buscan y que siempre mencionamos, como dices, así como el retorno de inversión, ¿no? En las siglas que siempre se escuchan por ahí, el ROI, ¿me puedes dar el ROI? Exacto. Bueno, pero ¿qué es el ROI? Nosotros tenemos una forma de explicárselos a nuestros clientes que a mí me gusta mucho, en donde sí incluimos la plusvalía, los ingresos por la renta vacacional, y también el tipo de cambio, porque estamos en una zona en la Riviera Maya que tiene también el beneficio de un mercado dolarizado. Sí, correcto. De hecho, hay un tercer término que nosotros particularmente lo usamos muchísimo, que es la apreciación durante la construcción. Y esto sobre todo va muy enfocado a inversiones que se hacen durante la preventa. Porque una diferencia que puede tener la plusvalía, por ejemplo, que es el aumento que tiene la propiedad desde que la compras hasta que pues, va obteniendo en los años siguientes, y la apreciación por construcción es la que obtienes cuando se está construyendo la propiedad, cuando todavía no está lista, y es un precio que vas obteniendo y que vas ganando por tu inversión. Entonces nosotros a diario lo vemos mucho porque mucho de nuestro producto también son opciones en preventa, y como desarrolladores precisamente cuidamos que los clientes puedan ir obteniendo esta apreciación por construcción y que al cabo de que la construcción se entrega y que ellos reciben su unidad han tenido, siendo conservadora, de un 15 a un 20%, pero realmente hemos visto casos de éxito de mucho más que eso. Sí, totalmente. Ejemplos como Menese Tulum, ¿no? Que podemos dar cifras muy exactas de un lanzamiento en preventa de $99,000. Es correcto. Y que el día de hoy esta unidad se haya plusvalizado a 190,000, por ejemplo. Exacto. O, por ejemplo, el distrito Menese, como le decimos aquí en Playa del Carmen, a Midtown 256, Midtown 2 y ahora Midtown 360, que justamente está en proceso de entrega el edificio en este momento. También vimos precios de preventa desde el 2019, 2020, que hablábamos de precios sobre los $100,000, y ahora unidades que obviamente se han plusvalizado y que han obtenido una ganancia muy importante para los clientes que invirtieron desde ese momento. Exacto, y eso me lleva a un tema o una pregunta que sería ¿cuándo es el mejor momento para invertir? ¿No? Hablando de invertir inteligentemente, es cuando invierto, y tú tocaste el tema de la preventa, que para nosotros es muy común, pero tal vez para algunas personas que nos están viendo no han tenido la oportunidad de conocer cómo funciona la inversión en preventa y qué implica hacerlo de esa manera. Y eso es un punto súper importante. Como lo mencionas, sí, nosotros estamos acostumbrados al término, pero preventa, para quienes no lo conocen, es precisamente hacer tu inversión cuando lo estás viendo en renders, ¿ok? Cuando todavía no está listo, lo estás viendo en una pantalla, te estás guiando por un plano, pero realmente no puedes ver la propiedad todavía. Entonces ahí entran varios factores importantes para hacer que esa inversión sea inteligente y que le puedas sacar el mayor provecho.
El principal yo creo que es enfocarte en una buena ubicación, siempre lo mencionamos que en real estate es súper importante el location, pero además tienes que confiar o tienes que poder verificar la trayectoria del desarrollador. Esto te va a permitir obviamente verificar cómo construye, cuáles son los acabados que tiene, que puedas ver un currículum tangible, que puedas entrar a desarrollos que haya hecho. Incluso si tienes el acceso a obras que estén en construcción en ese momento, que puedas acercarte y ver el proceso de construcción es súper importante porque eso te va a generar una tranquilidad muy importante a la hora de hacer una inversión en preventa. Totalmente. Y este tema de en dónde invierto también tiene mucho que ver pues la infraestructura, ¿no? ¿Qué hay alrededor? Porque siempre decimos location, 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 pero ¿por qué? Justo estaba platicando hace un rato sobre ese tema y es qué hay alrededor, ¿no? ¿Por qué digo que esta ubicación es mejor que esta otra ubicación? ¿No? La infraestructura pues es obviamente todo lo que está alrededor y también la urbanización es importante, ¿no? ¿Qué servicios tiene? Si hay plazas comerciales, si el transporte es fácil de accesar a él, si hay, en este caso de la Riviera Maya, tanto en Playa del Carmen como en Tulum, pues hay distintos atractivos, ¿no? Y en Playa del Carmen, por ejemplo, pues tenemos la Quinta Avenida. Exacto. ¿No? Lo que también conocemos como las amenidades extramuros, lo que tienes cerca del proyecto o a pasos, pero que no está precisamente dentro del edificio. Efectivamente, Playa del Carmen, pues podemos mencionar la Quinta Avenida, podemos mencionar el fácil acceso al mar. Bueno, si habláramos de gastronomía, hay un montón de opciones que obviamente cerca de nuestros proyectos te van a permitir dar un plus a ese vacacionista que va a llegar y va a ocupar tu departamento. Y ahí es donde entra el segundo término del que hablábamos, el ROI, que es precisamente todas esas amenidades que están dentro del edificio y que están extramuros, que están fuera del edificio, son las que le van a dar ese atractivo a tu departamento para que te generen muy buenas rentas y puedas obtener el famoso ROI. Entonces, para tener un buen ROI, un buen retorno de inversión, sería ideal estar alrededor de atracciones o de servicios, de restaurantes, de cafeterías, de estos centros comerciales del mar, por supuesto, en Playa del Carmen, para poder dar una experiencia a quienes se van a hospedar en esa propiedad. Porque hay algo importante, nuestros clientes inversionistas compran la propiedad, ellos la disfrutan, pero también el negocio de la renta vacacional en esta zona pues es lo que hace sentido para invertir aquí y no en otra ciudad. Sí. ¿No? Además, bueno, eso es mencionando Playa del Carmen, pero también tenemos opciones en Tulum donde lo vivimos mucho. En Tulum, por ejemplo, alguna de esas amenidades podría ser el Parque del Jaguar, podría ser el tener el aeropuerto a 30 minutos, pues todo el atractivo, los beach clubs, la zona hotelera de Tulum, toda la esencia que tiene Tulum, que lo hemos repetido, incluso lo hemos mencionado en capítulos previos, el tener unas ruinas frente al mar, todos esos atractivos que el destino de por sí ofrece, ayudan a que tu plusvalía y que tu retorno se vea impactado de una manera positiva, ¿no? De que puedas confiar en que la inversión que estás haciendo es precisamente una inversión inteligente. Totalmente, Stephanie. Sí, además yo creo que por ahí de repente hay clientes que nos dicen, oye, pero ese es el retorno por rentas, ¿y qué tal el retorno por reventa, no? Que es cuando precisamente obtienen esa ganancia que obtuvieron durante la construcción, esa apreciación que tuvieron durante la construcción, al precisamente revender su unidad, recuperar su inversión, obtener la ganancia. Y yo creo, seguramente tú coincidirás conmigo, pero yo creo que la mejor manera de obtener esta inversión es comprando en la preventa, permitiendo que se plusvalice, que se aprecie durante la construcción, rentándolo 1, 2, 3 años, revendiéndolo y haciéndote de una nueva inversión. Sí, exacto, por eso era el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuándo es el mejor momento? Y creo que sí, esa sería la única forma en la que puedes ver materializada la plusvalía, ¿no? Y de pronto algunos clientes me han dicho,
Pero es que sí, si no lo vendo, pues la plusvalía no me importa tanto, pero te tiene que importar. Exacto. Porque a veces nosotros tenemos planes, ¿no? En nuestras inversiones y no lo voy a vender, pero por cualquier motivo el plan cambia. Creo que es muy inteligente haber comprado una propiedad que sí haya incrementado su valor, porque si no, entonces nada más puse mi dinero en un lugar donde no ganó absolutamente nada y pues para eso mejor lo hubiera dejado en el banco. Claro. Sí, que ahí, por ejemplo, los que de repente se van por una entrega inmediata, a lo mejor no están pensando en una plusvalía tan fuerte o de un porcentaje tan alto, pero independientemente de que no haya sido durante la preventa, sí la obtienen, porque el crecimiento y la infraestructura que está teniendo la ciudad obviamente aporta un valor a estas propiedades que están muy bien ubicadas, que están muy cerca del mar, que están muy cerca de la quinta. Recientemente, y haciendo como un paréntesis, recientemente veíamos cómo lanzaban a nivel internacional incluso la nueva marca de Playa del Carmen, con todo lo que viene nuevo para Playa del Carmen, los miradores hacia la selva, el mirador hacia el mar, la nueva entrada. O sea, son atractivos y son inversiones a nivel gobierno que se le hacen a la ciudad que obviamente impactan nuevamente de una manera positiva a las propiedades, incluso las que ya son propiedades terminadas, que son propiedades que son de entrega inmediata, ¿no? Sí, tocas un tema muy importante porque de todo el país, Playa del Carmen tiene el porcentaje más alto de plusvalía posterior a la entrega. Entonces sí, es cierto, hay clientes que prefieren una preventa, pero para quienes están buscando algo que ya está listo, que ya está construido, también hay opciones muy buenas y como dijiste, no significa que no van a ganar plusvalía, van a ganar una plusvalía posterior porque en los siguientes años también esa propiedad va a ir generando más valor y ahí el tema de cómo construimos, qué materiales usamos en un clima tan soleado que tenemos aquí, que es una de las razones por las que también hay muchas personas que quieren invertir aquí, porque tenemos 300 días de sol. Exacto. Pero también eso influye mucho en la preservación y conservación de las propiedades, ¿no? Es correcto. Sí, ahí entonces estamos hablando del impacto que tiene la calidad de construcción para que la inversión que hagas pueda ser redituable. Exacto. Entonces, por eso mencionaba al principio de que tengas la posibilidad de acercarte y conocer lo que el desarrollador ha construido, que puedas verlo, que puedas acercarte y saber si un muro es un muro sólido, si es simplemente un falso muro que se hizo simplemente para acondicionar. No, la idea es que sean construcciones duraderas. Efectivamente, estamos en un clima soleado, es un clima diferente. La Riviera Maya no tiene el mismo clima de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Monterrey. Entonces, no es lo mismo construir en otro lugar que construir aquí. Es por eso que para nosotros es sumamente importante poder demostrar este currículum que traemos y que lo puedan apreciar y que se sientan mucho más confiados a la hora de poner su inversión en una preventa, ¿no? Considero que estas calidades, que realmente no quisiera como entrar en detalle, porque en capítulos previos, a los que nos siguen seguramente los han visto y a los que no, los invitamos a que lo hagan, hemos tenido precisamente capítulos en los que nos enfocamos en acabados, en estilos de construcción y en todo lo que el departamento tiene, precisamente para que conozcan mucho más y sepan de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Exacto, entonces ya hemos hablado de la importancia que tiene la ubicación para generar plusvalía. Eso también nos lleva a cómo se va a rentar la propiedad, que es parte de este término tan común, el ROI, retorno de inversión, ¿no? Y aquí pues sería importante saber cómo lo calculamos en bienes raíces, el retorno de inversión. Exacto. Sí, en este caso pues vamos a considerar el precio por noche que tiene una propiedad. Entonces, yo creo que antes de meternos exactamente allí tenemos que también saber que no es solamente adquiero la propiedad y listo. No, es adquiero la propiedad y le pongo mi toque personal, le agrego ciertos detalles que puedan maximizar ese atractivo que va a tener la propiedad a través de plataformas como Airbnb, Booking y la de su preferencia. Entonces, un punto principal sería una calidad fotográfica, unas muy buenas tomas de la unidad que muestren el atractivo principal que tiene, ¿no? De las amenidades del edificio, que puedas tener
como diferentes enfoques para que la gente conozca dónde se va a estar hospedando. Un punto importante también es que cuando el proyecto tiene buena calidad de construcción, tú como propietario no necesitas estar haciendo un mantenimiento constante, lo cual hace que no tengas que tener un gasto adicional y obviamente tu retorno no se vea impactado de manera negativa, sino que al contrario, tus gastos se minimicen y lo que más obtengas sean las ganancias por rentas vacacionales, ¿no? Entonces, hablando un poco más del cálculo, nosotros normalmente hacemos un cálculo en el que consideramos una ocupación de aproximadamente un 70% al año. Realmente el 100% no existe porque pues hay ciertos factores operativos, como darle mantenimiento a la propiedad, como entrar a verificar que todo esté funcionando bien, darle mantenimiento a aire acondicionado y este tipo de cosas que te van a hacer que al menos una noche, un día lo vayas a tener que bloquear para darle ese refresh al departamento y dejarlo al 100 para el siguiente huésped. Entonces, siendo conservadores, podemos hablar de una ocupación del 70%. Y pues dependiendo de la ubicación donde el edificio esté, donde el proyecto esté, pues hablaríamos de un precio por noche que podríamos variarlo desde $80 hasta $200, ¿no? Uh-huh. Entonces, con eso hacemos básicamente un cálculo en el que podemos comentarles cómo funciona o cuánto sería el ingreso que van a obtener por precisamente las rentas vacacionales. Y a ese monto le vamos a descontar gastos de luz, agua, el internet, por ejemplo, que es súper importante porque muchos de los clientes que se hospedan en estos departamentos son nómadas digitales, es gente que está haciendo home office y lo vivimos cada vez que subimos a un roof y los vemos ahí en su conexión de trabajo, ¿no? En bikini en el roof, ¿no? En bikini en el roof, así, el saco y el bikini abajo. Entonces, este tipo de detalles las consideramos a la hora, por ejemplo, el property manager, que esta zona está más o menos entre un 20 y un 30%, lo que un property manager ocupa para operar un departamento, y el predial, que la verdad es un poco ridículo, el precio es bastante bajo. Sí, cuando les decimos cuánto paga de predial un departamento como este en playa, la gente se ríe, ¿no? Sí, a comparación de otros países. Pero sí, bueno, este tema me parece como muy importante como lo explicaste. Generalmente mencionamos que este retorno de inversión por renta vacacional está alrededor entre un 8 y un 12%. ¿Y por qué manejamos ese rango? Porque, como ya lo habíamos mencionado, va a depender de en qué momento hiciste tu inversión. Es correcto. Por Exacto. Eso no podemos decirte, va a ser el 10, ¿no? Depende qué proyecto, si fue en Playa del Carmen, en Tulum, y en qué momento decidiste hacer la compra. Hacer la compra, es correcto. Ayer justamente en un Zoom que tenía con un cliente me decía, bueno, pero es que yo lo quiero poner a rentar de inmediato. Entonces, sí era necesario que le explicara, perfecto. O sea, hay opciones donde sí ya mañana lo pones, recibes el departamento, lo acondicionas con los detalles que tú quieras y lo colocas en renta vacacional de inmediato y empiezas a obtener una ganancia de esto. Pero como tú mencionas, al precio de la entrega inmediata no es igual al de la preventa, entonces probablemente tu ROI no lo vas a ver al mismo porcentaje que alguien que compró en la preventa a un precio de venta menor, ¿no? Exacto. Y para ese tema también es importante decir que los números conservadores son lo que nosotros siempre ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Algo que sí o sí sabemos que se va a cumplir y para eso tenemos pues 19 proyectos entregados, ¿no? Uh-huh. Eso también es importante decirlo porque ya hay una experiencia, así como hablamos de ejemplos de plusvalía, también tenemos ejemplos de cuánto están dejando estas propiedades en un año completo, ¿no? Es correcto. Sí, de hecho, nosotros normalmente para hacer este tipo de proyecciones y hablarles de números, utilizamos mucho el apoyo, o más bien nos apoyamos en una plataforma como AirDNA que precisamente nos muestra el comportamiento de las propiedades que han estado publicitadas en Airbnb y en VRBO. AirDNA, como muchos la conocen, no es una plataforma a nivel Riviera Maya nada más, es una plataforma donde puedes ver el comportamiento de una propiedad en Las Vegas, por ejemplo. Entonces, esto nos permite mostrarle con proyectos reales que han estado en plataformas por más de 300 días, de 360 días, o sea que puedas considerar casi que el año, que sepas que es una propiedad que está enfocada en renta vacacional y ahí obtenemos el porcentaje de ocupación, obtenemos el precio promedio por noche
y conocemos exactamente si las amenidades son o no son similares a las de nosotros. Hace unos días, justamente en un tour que teníamos, veíamos cómo Menece Tulum está entre los primeros en el caso de proyectos en Tulum con una muy buena rentabilidad. Entonces, esto nos permite darle una proyección real, o sea, tomando números reales para que conozcan. Y cuando hablábamos de hacer un cálculo, pues lo estábamos haciendo justamente con un porcentaje de ocupación del 70%, pero realmente hemos visto a través de AirDNA porcentajes de ocupación del 80, del 85%. Y repito, esto es lo que está plasmado en Airbnb y en VRBO, pero como inversionista y como persona que ocupa su departamento para Airbnb y que veo cómo funciona, realmente muchas de las rentas no provienen solamente de Airbnb. O sea, muchas vienen de alguien que ya te rentó por Airbnb y decide posteriormente volver a utilizar la unidad en unos meses posteriores, o que incluso te refiere a alguien porque le gustó el servicio, le gustó la propiedad, o lo que hemos visto mucho últimamente, todas esas personas que llegan directamente al lobby a preguntar por una propiedad disponible. Entonces, si el departamento está, pues se le ofrece al cliente. Entonces, esos ingresos realmente no están plasmados en AirDNA, y por eso consideramos que somos muy conservadores al manejar un 70%. Y cada detalle importa. Ahorita que mencionabas lo del lobby, ¿no? Hablamos de que las amenidades son un diferenciador. Y precisamente nosotros, ya con toda la experiencia de estos 14 años, pues sabemos qué amenidades son las que hacen que el negocio sea más rentable. Si no existiera este lobby, pues no habría dónde preguntar. Si no hubiera un concierge, pues tampoco podrían tener esta facilidad de tener otro canal por donde pueden rentar su propiedad. Es correcto. Si no hubiese un roof con una vista increíble, una alberca para disfrutarlo, pues tampoco. O sea, son detalles, son valores agregados que la propiedad tiene y que precisamente la hacen atractiva a la hora de rentar vacacional. Entonces, nosotros como desarrollador cuidamos que estas amenidades ya estén dentro del proyecto. Entonces, la labor que tiene o que termina teniendo el propietario es realmente mínima al simplemente darle su toque a la propiedad y diferenciar el departamento 305 del 306, básicamente, ¿no? Y esto pues obviamente es lo que hace que sea mucho más atractivo en Airbnb y en las plataformas que utilice. Entonces, si alguien quisiera invertir, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son las formas, las alternativas que tiene para invertir en un proyecto en preventa? ¿No? Porque bueno, entrega inmediata ya sabemos, está terminado, lo pagas, lo puedes ver, palpar y todo. Y lo pagas y te lo entrego, ¿no? Te entrego las llaves. Pero en el caso de las preventas, creo que todavía hay muchas personas que no están tan familiarizadas y sería bueno platicar cuáles son pues estos planes de pago, ¿no? Que pueden aprovechar, porque yo así lo veo, ¿no? Como una oportunidad de no descapitalizarse y poner a trabajar su dinero. Es correcto. Sí, nosotros justamente utilizamos planes de pagos casi que hechos a la medida del cliente, ¿no? Básicamente se comienza con un apartado en el que tú dices, ok, la unidad 112 me interesa del proyecto Cocoa Beach 4, esa es la que quiero. Entonces comienzas ese proceso de compra, de ese proceso de inversión. Posteriormente estableces un esquema de pagos donde el 30% es el enganche y el 60% lo vas a diferir durante la construcción de acuerdo a la forma en la que tú lo quieras hacer. Pueden ser pagos mensuales, bimestrales, trimestrales o máximo semestrales. Entonces, si te vas a un esquema de pago semestral, básicamente tú puedes seguir reinvirtiendo tu dinero en diferentes instrumentos como CETES o el que tú quieras, con el que te sientas más cómodo para ir haciendo crecer tu dinero mientras la propiedad que ya adquiriste está creciendo, porque se está plusvalizando, tú solo pusiste el 30% y posteriormente vas a hacer el resto de los pagos. Y el 10% queda la entrega. Sin embargo, esto es un plan de pagos básico, por así decirlo, y realmente somos como muy flexibles en ese sentido de, bueno, a mí me funciona más dejar un 20 al final o platicarlo, ¿no? Yo creo que lo más importante a la hora de querer hacer una inversión es apoyarte primero de un asesor que conozca, que esté matriculado, que esté certificado, que te pueda dar las mejores opciones para ti.
apoyarte de un desarrollador que tenga la experiencia, que puedas sentirte confiado de que el departamento que estás comprando en preventa se va a entregar y que se va a entregar sin minimizar las calidades que se te prometen desde el principio. Eso es muy importante. Y pues hablarlo. O sea, muchas veces los clientes nos dicen, es que lo voy a pensar. Sí, pero cuéntame lo que estás pensando porque realmente nuestro trabajo diario es hacer posibles esos esquemas de pagos y esas ideas de inversión que tiene la gente. Entonces, el tener esa apertura de decir, bueno, es que a mí me funciona esto, o a lo mejor el esquema mensual no, pero sí puedo dar $30,000 en 3 meses y en 5 meses te doy otros 30,000. Eso hace posible que tu sueño de inversión se vuelva una realidad. Exactamente, el que somos asesores, ¿no? Que no nada más es, mira, es este departamento. No, va mucho más, ¿no? A profundidad de qué es lo que estás buscando, cuáles son tus expectativas, qué necesitas para hacer tu sueño realidad. Sí, exacto. Y bueno, eso obviamente considerando todo lo que ya platicábamos, ¿no? De que pues, ubicación, amenidades, ahora incluso consideran mucho pues cómo influye la tecnología dentro del proyecto, ¿no? Entonces, por ahí algunos que nos han visitado y quienes no lo han hecho también los invitamos a que lo hagan, ver cómo puedes controlar desde la luz, el aire acondicionado. Ahorita no voy a dar el comando porque si no se nos apaga aquí, se nos oscurece, pero que puedas apoyarte precisamente de ¿cómo lo digo para que no se prenda? que lo puedas apoyar de pedirle con comandos que se apague o se prenda el aire acondicionado y esto, y a través de aplicaciones que vas a manejar desde tu celular, maximizar el uso de la unidad, ¿no? Minimizar los gastos, porque pues no está prendido un aire acondicionado cuando tú estás en la playa, pero si quieres llegar 10 minutos y que esos 10 minutos antes de que llegues esté prendido, pues tú entras a tu aplicación y lo prendes, ¿no? Y lo configuras. También utilizar, por ejemplo, los interphones con la pantalla, que también puedes conectar a tu celular y que no importa si estás en otro país, te va a llegar una notificación de quién está entrando o quién está tocando al departamento que tienes dentro de la Riviera Maya. Pues la verdad es que son tecnologías que hacen que tu vida sea mucho más fácil, que hacen que nuestra vida sea mucho más fácil y que es un plus que obtiene la persona que llega a rentar vacacional también. Son los detalles que hacen la diferencia, ¿no? El dar esta experiencia. Y es muy interesante porque todo lo que hemos platicado parecieran muchos temas, ¿no? Hablamos de construcción, hablamos de calidades, hablamos de ubicación, de amenidades. Todo esto lo mencionamos porque es lo que directamente va a afectar ese retorno de inversión, la plusvalía, que son los dos factores con los que iniciamos esta plática, ¿no? Es correcto. Cómo inviertes inteligentemente. Exacto, sí. ¿Cómo consideras y cómo te aseguras de que la inversión que estás haciendo realmente va a ser redituable para ti? Y yo creo que, aunque ahora lo estemos hablando desde un punto mucho más abierto, una vez que dices, ok, es que mi presupuesto son $200,000 y la propiedad que me gustó es esta, lo que sigue es hacer números para esa propiedad, para que puedan ver y tener como un panorama mucho más amplio de cómo lo estarían, de cómo lo estarían rentando y cuánto estarían obteniendo por eso. Totalmente, es que hay una gran diferencia también, creo, en cuanto tú vas a invertir en una propiedad en la que vas a vivir y cuando estás invirtiendo en una propiedad que quieres que se convierta en un negocio. Pues creo que con esto terminamos este episodio. Así es. Bueno, no sin antes invitarlos a que sigan cada semana los capítulos de Menezes Talks, que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Es cierto, a mí me pueden encontrar en Instagram como normagomez.menesecondos. Y a mí me pueden encontrar como Stephanie_enco. Y por supuesto seguir la cuenta de menese.condos en Instagram. Y pues darle like y suscribirse a este canal de YouTube para que puedan seguir obteniendo videos e información de valor que les va a funcionar muchísimo en esta y las inversiones que quieran realizar en la Riviera Maya. Muchas gracias, Stephanie. Gracias a ti, Norma. Bye bye. Nos vemos pronto.